nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Luján ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver dos meditaciones hoy dedicadas al Sagrado Corazón de Jesús. Dos meditaciones que las vamos a dividir de esta manera. En primer lugar, el Sagrado Corazón de Jesús y la desolación espiritual. Después una segunda meditación que será sobre el Sagrado Corazón y la consolación espiritual. Entonces, veamos primero estos temas, ¿no? El Sagrado Corazón y la desolación espiritual. Y elegimos este tema porque puede ser muy provechoso tanto para los que viven la vida religiosa como también los laicos. Lo presento como si fuera una regla o una consideración práctica que puede servir para los tiempos de desolación espiritual. Está relacionado con lo que dice San Ignacio acerca de cómo actuar en los tiempos de la desolación. Pero quisiera enfocar esta consideración con la luz del gran misterio de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, la cual se nos presenta claramente como una respuesta concreta y adecuada y como un arma poderosísima para el combate propio de las desolaciones espirituales, que como bien sabemos ocupan gran parte de nuestra vida cristiana aquí en este valle de lágrimas. Vamos a dividir esta conferencia que sirve de meditación en estos puntos. En primer lugar, la desolación desencarnada. En segundo lugar, el corazón de Jesús en la desolación espiritual. Después un ejemplo de Santa Teresa de Calcuta. Después el corazón de Jesús como un corazón paciente. Y la reparación y la conquista de un corazón desolado. Vamos a ir viendo estos puntos que nos puedan servir. En primer lugar, entonces, lo que llamamos la desolación desencarnada. Ya hemos visto muchas veces qué es la desolación. Según San Ignacio, es la oscuridad del alma, turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia, sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste y como separada del Creador y su Señor. Pero a veces nos puede pasar que nuestras luchas de desolación espiritual siguen al pie de la letra esta descripción de San Ignacio, pero luego terminan siendo como luchas desencarnadas, las podemos llamar. Y por desencarnadas nos referimos precisamente a privadas del misterio de la encarnación. Y eso termina siendo como una lucha sin cuartel. Es decir, cuando en tiempos de desolación tratamos inconscientemente de inclinarnos a buscar respuestas en solo un aspecto de Cristo y no en toda la verdad de la encarnación. Como cuando queremos buscarnos solo en la divinidad de Cristo, pero no en su humanidad. O al revés, nos inclinamos a la humanidad de Cristo, olvidando su divinidad. Claro está que esto no lo hacemos formalmente así, pero sí, por ejemplo, cuando en la prueba nos quejamos de una manera desordenada, como cuando decimos yo ya no puedo más, entonces separamos el poder divino de la naturaleza humana, la cual, aunque sea verdad que parece impotente ante el sufrimiento, en Cristo jamás se separa de su naturaleza divina, ni siquiera en su muerte. Se trata del error del cual el Padre Vuela habla en su libro El arte del Padre. Él lo llama dialéctica entre dos cosas buenas. Dice que es una dialéctica que malentiende el misterio de la encarnación, como si en Cristo tuviéramos que elegir entre su humanidad o su divinidad. Así lo explica el Padre. Nos quieren hacer elegir entre dos cosas buenas, aceptando una y rechazando la otra como mala para llevarnos a algo peor. Hay que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Cuando las dos opciones son buenas, ¿qué hacer para no caer en la dialéctica?
Si las dos son buenas, hay que hacer como cuando cuando éramos niños y nos preguntaban, ¿a quién querés más, a tu papá o a tu mamá? A los dos, respondíamos alegremente, rompiendo la dialéctica entre dos cosas buenas. Hay que hacer lo uno sin dejar lo otro. Por eso lo que vamos a tratar de decir acá, y que nos puede servir para meditar, es que en el corazón de Cristo, encontramos lo uno y lo otro, la trascendencia de su divinidad y la humildad de su humanidad. Por consiguiente, allí está todo el tesoro que necesitamos para sobrellevar cualquier desolación espiritual. El ejemplo está en el mismo momento en que Cristo sufrió los dolores de la cruz. De Cristo podemos decir que aunque no pudo experimentar todos los aspectos de la desolación espiritual, porque por ejemplo era imposible en Cristo experimentar la inclinación a pecar, sí sufrió, sin embargo, un aspecto de la desolación extremadamente doloroso, como lo es el abandono de parte del Padre. Dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, aquí no hay ninguna separación ni ruptura del misterio de la encarnación. Como dicen los herejes, según advierte Santo Tomás, se dice que Cristo sufrió el abandono no en cuanto a su unión, tampoco en cuanto a su gracia, sino en cuanto al padecer, como quien es entregado al sufrimiento. Ser entregado al sufrimiento no significó que la divinidad dejara de existir en Cristo, lo cual es imposible, sino solamente que la divinidad permanecía escondida, como dice muy bien San Ignacio, y permaneció unida a la naturaleza humana, aún en y durante la muerte. Fijémonos entonces qué cuidadoso es San Ignacio cuando explica en la contemplación de la resurrección que Cristo expiró en la cruz y el cuerpo quedó separado del alma y en él siempre unida la divinidad. El alma beata descendió al infierno, asimismo unida con la divinidad. Es decir, aún en el peor trance que fue el de su muerte, la divinidad siempre permanece unida tanto al cuerpo como al alma. Lo mismo pasa en nosotros de alguna manera. Aún en el peor trance, que es la muerte de las purificaciones, las noches, la desolación, siempre su gracia permanece, y esa gracia es la que nos sostiene para poder sobrellevar la desolación. Por eso hay que ser bien realistas con el tema de la desolación. Dios está presente, Dios está presente. Tu gracia me basta, dice San Pablo. Y de nuevo San Ignacio puede, con el auxilio divino, el cual siempre le queda, dice San Ignacio, aunque claramente no lo sienta, quedándole gracia suficiente para la salvación eterna. Siempre hay gracia. De manera que el principio que debe movernos en las pruebas es la verdad de la encarnación, por la cual Dios está unido a la naturaleza humana en Cristo por unión hipostática y en nosotros por participación. Es decir, la desolación espiritual debe ser afrontada cristianamente, según el misterio de la encarnación, porque sin el misterio de la encarnación no se puede entender el dolor. Sin el misterio de la encarnación terminamos despojando el dolor y al padecimiento de la naturaleza humana, de su sacralidad, de su sacramentalidad, si se quiere. Esto es lo que hace el espíritu del mundo, en definitiva. Le quita a la naturaleza humana lo que de más sagrado ella tiene, es decir, la vocación a lo sobrenatural a través del dolor. La naturaleza humana entonces queda ultrajada y el dolor no tiene ningún sentido más allá que el de provocar desesperación. Y así no hay naturaleza humana que aguante. Es la desesperación de los paganos. Si la vocación que tiene de unirse a Dios quedase truncada, frustrada, esa separación del misterio de la encarnación, entonces, hace que la desolación permanezca desencarnada. Por eso la palabra desencarnarse significa en castellano perder la afición a algo, desprenderse de algo. Por eso, por más dura y cruda que sea la desolación, debemos tener como regla el jamás perder la afición al misterio divino humano de nuestro Salvador,
porque de lo contrario estaremos siempre a la merced de caer en aquellos peligros de los que nos advierte San Ignacio, es decir, hacer mudanza de propósitos, perder la paciencia y la diligencia, prestar atención a los engaños, a las tristezas e inquietudes del enemigo, que se comporta como consejero en la desolación. Todo lo cual puede llevarnos al endurecimiento del corazón. Pero Dios quiere hacer que nuestro corazón sea un corazón de carne, que se encarne nuevamente, según el misterio de la encarnación, un corazón encarnado que pueda latir según el latido divino y humano del corazón de Jesús. En segundo lugar, el corazón de Jesús en la desolación espiritual como tal. Y aquí, en este punto, el problema de la desolación desencarnada encuentra la respuesta justamente en el Sagrado Corazón de Jesús. En el corazón de Jesús está encerrado el secreto, porque allí está salvaguardado el tesoro de la encarnación. ¿Por qué? Porque como dice el Papa Pío XII, del elemento corpóreo que es el corazón de Cristo y de su natural simbolismo, es legítimo y justo que llevados por las alas de la fe nos elevemos no solo a la contemplación del amor sensible, sino más alto hasta la consideración y adoración de su amor infuso, y finalmente, en un vuelo sublime y dulce al mismo tiempo, hasta la meditación y adoración del amor divino del Verbo encarnado, ya que a la luz de la fe, por la cual creemos en la persona de Cristo, están unidas la naturaleza humana y la naturaleza divina. Podemos concebir los estrechísimos vínculos que existen entre el amor sensible del corazón físico de Jesús y su doble amor espiritual, el humano y el divino. De esto se desprende, lógicamente, que el corazón de Jesús es el refugio en donde encontramos todo el misterio del amor del Verbo encarnado y por consiguiente la gracia suficiente que nos mantiene en pie durante las pruebas y a la luz de la fe durante las noches oscuras. Es el amor y la sabiduría del corazón de Jesús lo que nos previene de falsas ilusiones, como cuando pensamos que la santidad significa no sufrir turbación durante una desolación. ¿Por qué sigo sufriendo tantas tentaciones y tantas inclinaciones y arideces? Preguntamos. ¿Será que todavía no soy santo? A lo cual debemos responder que no es falta de santidad, sino de entendimiento, porque la cruz siempre es cruz. Nos escandalizamos de nosotros mismos porque sufrimos pruebas pensando que a esta altura de la vida no tendríamos por qué perturbarnos durante la prueba. No nos damos cuenta de que la desolación es justamente perturbación, es cruz. Por eso ser inmunes a la perturbación o tristeza de la desolación no es necesariamente un signo de santidad. Signos de santidad son los actos de amor que uno realiza a pesar de la desolación. Eso es signo de santidad, que a pesar de la desolación, o mejor dicho, usando el mismo peso de la desolación como materia de los actos de amor de Dios. Esta maravilla espiritual, que puede transformar la desolación en un acto de amor, es posible gracias al ejemplo del corazón de Jesús. El fuego del corazón de Jesús puede hacer maravillas en los corazones que sufren desolación o tribulación. Les enseña la sabiduría de la cruz y puede mantener en ellos actos heroicos de virtud, aun cuando precisamente a causa de la misma desolación el alma no se sienta con ánimos de practicar ninguna virtud. El Sagrado Corazón da la fuerza necesaria, no necesariamente para que el alma deje de sufrir, sino más bien para que el sufrimiento se cristifique, se encarne, viva según este misterio de Cristo, aunque esté oculto a los sentidos. Veamos un ejemplo, en tercer lugar, que podemos ver en la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta. Y conocemos todos el ejemplo de que ella vivió grandes desolaciones, pasando por desolaciones profundas,
de abandono total. No dejó, sin embargo, no dejó ni un momento de hacer lo que tenía que hacer. En una de sus cartas que ella escribe a Jesús, esta gran santa mística religiosa de nuestros tiempos, ella llegó a decir: no me atrevo a pronunciar las palabras y pensamientos que se agolpan en mi corazón y me hacen sufrir una agonía indecible. Tantas preguntas sin respuesta viven dentro de mí, me da miedo descubrirlas a causa de la blasfemia. Si Dios existe, por favor, perdóname. Pero confío en que todo esto terminará en el cielo con Jesús. Cuando intento elevar mis pensamientos al cielo, hay un vacío tan acusador que esos mismos pensamientos regresan como cuchillos afilados y hieren mi alma. ¿Me equivoqué al entregarme ciegamente a la llamada del Sagrado Corazón?, se pregunta. A pesar de todo, esta oscuridad y este vacío no son tan dolorosos como el anhelo de Dios. Esta contradicción, lo temo, va a desequilibrarme. ¿Qué estás haciendo, Dios mío, con una tan pequeña? Cuando pediste imprimir tu pasión en mi corazón, ¿esta es la respuesta? Si esto te trae gloria, si tú obtienes de esto una gota de alegría, si esto te lleva almas, si mi sufrimiento sacia tu sed, aquí estoy, Señor. Con alegría acepto todo hasta el final de la vida y sonreiré a tu rostro oculto siempre. Sonreiré a tu rostro oculto siempre. Por eso, a pesar de esta desolación propia de un alma mística, ella permaneció fiel, hasta tal punto que después de la muerte, cuando se conocieron sus escritos, dijeron las hermanas de su congregación: nadie en la congregación sabía que durante 50 años experimentó esta oscuridad. Ella tenía gran devoción al Sagrado Corazón, y el Sagrado Corazón se encargó de mantenerla firme en la oscuridad de la noche. Más de una vez había dicho en sus oraciones: hay en mi corazón una confianza ciega en el Sagrado Corazón. Y luego, quiero llegar a ser una santa según el corazón de Jesús, mansa y humilde. Eso es todo lo que realmente me importa ahora. Y más claramente dice estas palabras a su director espiritual, ya con varios años de religiosa: Padre, ¿puede explicarme, cuando tenga tiempo, cómo crecer en la unión profunda y personal del corazón humano con el corazón de Cristo? Desde la infancia, el corazón de Jesús ha sido mi primer amor. Para mí, cada viernes es la fiesta del Sagrado Corazón. Amo la misa del Sagrado Corazón, ya que en las palabras del ofertorio resuenan las palabras: ¿harás esto por mí? Por eso, con toda justeza podemos atribuir al Sagrado Corazón esa misión de sostener el alma desolada para que pueda llegar a buen término, para que pueda salir de la noche verdaderamente purificada de todo lo que no es Dios. Queda en pie, de todas maneras, la pregunta: ¿por qué atribuimos esta misión especialmente al Sagrado Corazón? Nos atrevemos a responder que la razón más profunda parece ser la semejanza que existe entre el corazón desolado y el corazón sufriente de Jesús. Y aquí pasamos al siguiente punto. El corazón de Jesús es un corazón paciente, y lo semejante busca lo semejante. El corazón de Jesús siempre se nos ha presentado sufriente o paciente, significa paciente que padece. Desde pequeño, encerrado en su cuerpo de recién nacido en Belén, se presentó sufriente. Y si uno recorre su vida, vemos que su corazón siempre se nos manifiesta pobre, manso, humilde, compadecido, un corazón que derrama lágrimas por su pueblo, triste hasta la muerte, oprimido de tal manera que hasta por los poros del sacratísimo cuerpo del Señor saca una fuerza extraordinaria para expeler de sí mismo, y como sudor gotas gruesas de su divina sangre se nos presenta atravesado por una lanza, exhausto. Así se nos presenta según lo narran las Escrituras, pero los santos nos siguen diciendo que así se presenta a lo largo de todos los siglos. Baste recordar lo que le dice el Sagrado Corazón a Santa Margarita: he aquí el corazón que ha amado a los hombres con tanto extremo que no ha perdonado desvelos hasta agotarse y consumirse,
por testificarles amor y por toda correspondencia solo recibe de la mayor parte de ellos ingratitudes, significadas en los menosprecios, desacatos, sacrilegios, frialdades, con que me tratan en este sacramento de amor. Ahora bien, un corazón desolado espiritualmente tiene cierta semejanza con el corazón de Jesús. Es verdad que hay que distinguir dos cosas. Una es que, como ya hemos dicho, la desolación en nosotros en gran parte consiste en una inclinación a pecar, lo cual es imposible que se dé en Jesús. Y lo segundo es que la desolación en nosotros muchas veces se da por negligencia propia, lo cual tampoco es posible en Cristo, por supuesto. Pero en cuanto al padecer, en eso hay gran semejanza. De manera que Él se compadece de nosotros y nosotros debemos compadecernos de Él. Sufrir en unión de corazones, lo cual sucedió en los santos y de una manera elevadísima, extraordinaria y milagrosa en algunos santos. Por ejemplo, el intercambio de corazones de Santa Catalina de Siena o la transverberación de Santa Teresa. Y aunque esto supone muy elevado y extraordinario fenómeno, no quiere decir que no sea una aspiración noble y encomiable. Después de todo, lo que queremos hacer aquí en esta tierra es repetir la invitación de Cristo: venid a mí, todos los que estáis afligidos y agobiados, y yo os haré descansar, yo os aliviaré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. Lo semejante busca lo semejante. El corazón afligido busca a los corazones afligidos. Entonces nuestra misión durante la desolación, cuando tenemos que pasar por desolaciones, no es tanto hacer que la misma desolación desaparezca y que vuelva al consuelo, porque de hecho tampoco tenemos poder para hacer eso. Nuestra misión, en cambio, es devolverle a nuestra desolación la semejanza que le corresponde en cuanto afligida con el corazón de Cristo, o como hemos dicho, que nuestra desolación se encarne y cobre vida, que sea una desolación viva, aunque tenga que implicar la misma muerte, que es la paradoja cristiana, que para vivir la vida hay que morir cada día un poco. Ese es el modo de vivir. En definitiva, podemos decir que el corazón de Jesús se identifica con la desolación espiritual y le quita a la desolación espiritual todo lo que de impuro tiene. Con el Sagrado Corazón de Jesús, la lucha contra la tentación o contra el sentimiento de abandono no necesariamente va a desaparecer, pero va a pasar a ser una lucha que merece la pena librarse. Pero queda aún otra pregunta. ¿Con qué fin lo semejante busca lo semejante? ¿Con qué fin busca el corazón afligido de Jesús sentarse con el corazón afligido del hombre? Y ahí la respuesta es la reparación y la conquista de un corazón desolado. Jesús sabe más que nadie cuánto poder tiene un corazón abatido por la desolación. El corazón desolado es un corazón con un poder de conquista, porque aún abatido, la libertad y la gracia se unen en ese corazón para realizar las obras espirituales más grandes que puedan existir. Un corazón desolado, pero encarnado y unido al Sagrado Corazón de Jesús, es un corazón abierto a la grandeza. Es el lugar propicio para la reparación y para el trabajo de la conquista de las almas. La desolación es una invitación a la reparación, al desagravio por las ofensas cometidas contra el corazón de Jesús. Es una invitación al ofrecimiento por la salvación de las almas. Por eso podemos ver los corazones de tantos santos como si fueran el lugar privilegiado en donde Jesús quiere refugiarse para ser consolado y para consolar, para ser desagraviado y a la vez para salvar y redimir. Por ejemplo, el corazón de San Felipe Neri, que incluso físicamente se vio encendido, inflamado hasta el punto que después de su muerte se pudo comprobar que tenía 2 costillas rotas y que éstas se
habrían arqueado para dejar más sitio a su corazón que estaba todo poseído de los dones del Espíritu Santo. O San Roque González, de Santa Cruz, uno de los santos mártires del Río de la Plata, que fue martirizado cruelmente por los indios con un martillazo en la cabeza, y aún después de muerto oyeron los testigos que desde el corazón del santo salía una voz muy bien formada que decía: habéis muerto al que os ama, habéis muerto mi cuerpo y molido mis huesos, pero no mi alma, que está entre los bienaventurados en el cielo. Lo cual, cuenta el padre Ruiz de Montoya, no pudo reducir a los indios a la razón, y dijeron los indígenas: aún habla este embustero, y abriéndole aquel amoroso pecho le sacaron el corazón que, aunque frío, ardía en llamas de caridad, al que luego atravesaron con una flecha. Y para que no quedase rastro, encendieron una gran hoguera, y en medio arrojaron su cuerpo y el corazón, mas éste quedó entero, venciendo el fuego de la caridad, las llamas que del fuego material ardían, quedando como el oro al fuego acendrado y puro aquel corazón. Sin lugar a dudas, el corazón de Jesús ve algo especial en el corazón de los santos. Y podemos decir que hasta los demonios se estremecen y se confunden ante el valor y la capacidad conquistadora que tiene un corazón afligido y atormentado, pero determinado en la santidad. Los indios hurones, que mataron al gran mártir Juan de Brebeuf, uno de los 8 santos mártires norteamericanos, quedaron admirados al ver la fortaleza de este santo, que permanecía firme durante las largas horas de tortura en que lo ataron, le quebraron los huesos de las manos y las piernas y le arrancaron a mordiscones las uñas de los dedos, lo quemaron en distintas partes del cuerpo con antorchas y brasas, luego lo echaban agua hirviendo burlándose del sacramento del bautismo. Le arrancaron después los ojos porque con los ojos él los miraba como compadeciéndose de ellos mientras rezaba por ellos. Luego le pusieron brasas en la boca y arrancándole los ojos pusieron brasas en las concavidades de los mismos. Finalmente, como sacrificio para los demonios, lo echaron en una plataforma, le arrancaron con un cuchillo el cuero cabelludo y las plantas de los pies, pero quedaba finalmente el corazón. Se peleaban entre ellos para ver quién tenía la dicha de poder abrir el pecho y arrancarlo. Y como pensaban que allí, en ese corazón, radicaba toda la fuerza de un hombre tan vigoroso y perseverante, le dieron el honor al jefe de la tribu, el cual sacó el cuchillo de cazador y ensañado arrancó su corazón, lo puso en una estaca mientras los demás trataban de beber la sangre que del corazón caía. Luego de pasarlo por las llamas, se lo comió, convencido de que el espíritu de fortaleza de aquel hombre se apoderaría de él. Eso tenía que pasarle al corazón de este mártir y al de los demás para que Dios en su providencia obrara maravillas en aquellas tierras. De esas mismas tribus salvajes saldrían familias enteras de nuevos cristianos y hasta una santa para los altares, Santa Caterina. Otro mártir, compañero de Juan de Brebeuf, Gabriel Alemant, tenía entre sus cosas una pequeña oración de oblación que decía: levántate pues, alma mía, perdámonos bienaventuradamente para dar esta satisfacción al Sagrado Corazón de Jesucristo. Se lo merece y ya no puedes excusarte, a menos de que desees vivir y morir ingrata de su amor. Y si el corazón de Jesús puede lograr estas extraordinarias cosas en los corazones de los santos, ¿cómo no podría obrar maravillas en nuestros propios corazones? Aun cuando estén pasando por la cruz y por la sequedad. Allí en el corazón se resuelven todas las cosas. Allí no hay lugar a mediocridades. En el corazón no hay lugar para fariseísmo o duplicidad, porque Dios allí ve todo, aunque el mundo exterior no pueda ver. Por eso, por ejemplo, San Pablo decía a los filipenses: Dios es testigo de que los amó tiernamente en el corazón de Cristo Jesús. Y Santo Tomás comenta: siendo que el deseo del corazón es conocido por Dios solamente, entonces llama San Pablo a Dios como testigo.
Es verdad que San Pablo usa la palabra más que corazón, entrañas, ¿no? Las entrañas de Cristo Jesús, que en el lenguaje bíblico tiene un sentido como el del corazón, misericordioso. Por ejemplo, la expresión entrañas de misericordia. El poder del amor llega a las profundidades del corazón, como si estuviera diciendo: es mi más profundo anhelo que estéis vosotros en el corazón de Jesucristo, que lo améis íntimamente y que seáis amados por Él, porque en esto consiste la vida del hombre, en esto, en el amor de Cristo. Por último, para terminar, debemos decir que Dios es testigo de nuestra desolación y de los deseos más íntimos del corazón. Por eso, en los tiempos de prueba, aunque estemos desesperanzados o escandalizados de la cruz como lo estuvieron los discípulos de Emaús, debemos escuchar su voz y el oficio de consolar para poder decir, como dijeron los discípulos de Emaús: ¿no ardía acaso nuestro corazón? Que nos pase como a ellos, pues de carne es nuestro corazón tanto como el de aquellos discípulos y como los santos de todos los tiempos. Él nos amó hasta el extremo. Y por último, no podemos dejar de mencionar el corazón de nuestra Santísima Madre Dolorosa, el corazón desolado de la Virgen María. Tendríamos que dedicar otra meditación a ella, pero no podemos dejar de mencionar por lo menos que son 7 las espadas de su corazón y que su sufrimiento no fue un sufrimiento descarnado, pues el motivo de cada una de esas espadas era tanto la divinidad como la humanidad del corazón de su Hijo, del Verbo encarnado. El motivo de cada una de esas espadas era la reparación de los pecados de los hombres y su fervorosa y humilde obra de corredención. A ella le pedimos que nos enseñe a vivir las pruebas espirituales de esta vida con nuestros corazones unidos al corazón de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.